Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora en que usted pueda conectarse con nosotros para continuar con nuestra serie Aprendiendo de Samuel, el arte de escuchar a Dios. Si Dios quiere, hoy terminaremos nuestra serie con este último video y estaremos abordando el tercer y último capítulo. El primer capítulo de nuestra serie se tituló La voz de Dios la escuchan los creyentes consagrados, y ahí estuvimos abordando acerca del tema de la consagración, el servicio y una actitud de humildad. En el segundo capítulo, que recordamos que estamos reproduciendo de la manera más literal posible el libro de donde estamos tomando toda la información, el contenido para nuestra serie, que tiene el mismo título: Aprendiendo de Samuel, el arte de escuchar a Dios. En su segundo capítulo vimos que la voz de Dios la escuchan los creyentes que aman su palabra. Y hasta aquí, si se dan cuenta, que es algo que también dijimos, no estamos inventando nada, no estamos desenterrando de las profundidades principios incógnitos, misteriosos, que se requiere de una mente erudita para descubrirlos. No, estamos viendo cosas muy elementales que están a simple vista en nuestro pasaje bíblico que estamos tomando como fundamento bíblico, ¿no? Para todo el contenido tanto del libro como de la serie. Y es el primer libro de Samuel, capítulo 3, los versos del 1 al 4. Estamos viendo, se dan cuenta que son principios muy elementales. Amor por la palabra de Dios, consagración, servicio, humildad. No estamos viendo nada extraño ni nada, wow, qué cosa tan tremenda que Ociel ha descubierto. Nada del otro mundo. Bueno, nuestro tercer capítulo, que ya pondrá fin a nuestra serie, se titula La voz de Dios la escuchan los creyentes que gustan de la presencia de Dios y que buscan la intimidad con Él. Vamos a leer ahí los versículos del 3 y el 4, que ya son los últimos dos versículos del pasaje seleccionado para el contenido total de este libro y bueno, de la serie. Dice allí la palabra de Dios: Aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Un detalle interesante, vamos a hablar acerca de esto exactamente, de dónde estaba durmiendo Samuel y dónde estaba durmiendo Elí, por qué esta comparación, en fin, eso está bastante interesante. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí o aquí estoy. Depende de la versión que usted esté leyendo. Ahora, vamos a entrar en materia para tratar de no alargar mucho este video, porque si es posible queremos terminar la serie ya con este último video. Dice el texto, es decir, los versículos 3 y 4 de 1 de Samuel capítulo 3. Este texto nos dice que Samuel dormía en el templo. Vamos a aclarar que cuando dice el templo, no se refiere al templo de Jerusalén, al templo de Salomón, porque evidentemente ni Salomón había nacido ni se había construido ese templo. Está hablando del tabernáculo de reunión, del tabernáculo que construyó Moisés. Por supuesto, habían pasado algunos siglos ya, ¿no? Un poco, bastante de tiempo de Moisés a Samuel. Y evidentemente esa tienda de reunión debió haber sufrido quizás algunas modificaciones en el sentido de restauración. Probablemente no modificaciones en su diseño, porque el diseño del tabernáculo se lo dio Dios a Moisés específicamente, y el tabernáculo se construyó, se edificó siguiendo las instrucciones precisas que Dios le dio a Moisés. Pero bueno, en tanto tiempo, sí es posible que hubiera que haber cambiado ya una viga de madera o quizás alguna de las telas que cubrían
la tienda en general. Bueno, ese tipo de cambios me refiero. Pero se refiere a esa tienda de reunión, a ese tabernáculo. Cuando aquí dice que Samuel dormía en el templo, está hablando de la tienda que era el santuario de Israel, ¿no? Que era el tabernáculo de Dios, el tabernáculo donde Dios hacía su presencia en medio de su pueblo, donde Dios aparecía allí en el arca, en el lugar santísimo. En fin, bueno, todos conocemos esa parte de la historia, ¿no? Bueno, una aclaración para entender por qué en ese pasaje dice templo, utiliza la palabra templo. ¿Qué es templo? Bueno, el templo era el local, que en este caso era el tabernáculo. Bueno, seguimos aquí con nuestro contenido. Debemos entender que no es muy probable, porque estamos diciendo lo que dice el texto, que Samuel dormía en el templo. Así que debemos entender que no es muy probable que el texto esté diciendo que Samuel durmiera dentro del recinto sagrado, es decir, dentro de lo que era esa carpa, esa tienda propiamente. Es decir, cuando tú entrabas, bueno, cuando los sacerdotes entraban en la tienda, la primera área era el lugar santo, y dividido por ese velo que solo traspasaba el sumo sacerdote una vez al año, estaba el lugar santísimo. Porque el texto de los versículos 3 y 4 de 1 de Samuel 3 nos está diciendo que Samuel dormía en el templo donde estaba el arca de Dios. Así que vamos a aclarar que el texto probablemente no está diciendo que Samuel estuviera durmiendo específicamente dentro del lugar santo, y mucho menos dentro del lugar santísimo. No debemos asumir esa idea. Vamos a explicar bien esto. Mucho menos dentro de esa cámara conocida como lugar santísimo. Ahí definitivamente Samuel no es que estuviera durmiendo dentro de esa área del tabernáculo, dentro de esa área del templo. El templo estaba en Silo en ese tiempo, y estuvo, digamos que bastante tiempo en Silo. Así que ese tabernáculo había adoptado, al menos por ese tiempo, una posición, digamos que semipermanente en ese lugar. Así que cuando asumimos, entendiendo, ¿no?, que el templo, este tabernáculo que estaba aquí en este lugar, en Silo, cuando llevaba ya probablemente bastante tiempo, unos cuantos años ya en ese lugar, de manera semipermanente. Decimos semipermanente porque seguía siendo una tienda portátil, una tienda que podía trasladarse, y ese no iba a ser el lugar definitivo para esa tienda. Así que estamos diciendo que era un lugar donde por algún tiempo permaneció de manera permanente, pero no permanente para siempre. Así que utilizamos el término semipermanente. Por lo tanto, en tanto tiempo, ¿no?, que el tabernáculo estuvo en ese lugar, es muy probable que se creara alrededor de esa tienda quizás otras pequeñas tiendas que fueran como dependencias para el uso de todo lo que era la obra litúrgica del trabajo en el templo, porque en el templo, en el tabernáculo, todo el trabajo que se hacía era la obra sacerdotal, era el trabajo de los sacerdotes. Así que es probable que en ese tiempo hubieran algunas dependencias que estaban ligadas al tabernáculo y que se consideraban parte de lo que era el templo en general. Y cuando el texto nos dice que Samuel dormía en el templo, debemos entender que muy probablemente se esté refiriendo a algunas de estas tiendas, algunas de estas dependencias que pertenecían a este tabernáculo y que correspondían a el servicio que se realizaba en el templo, el servicio litúrgico. Así que estamos diciendo, o lo que el texto propiamente está diciendo, es que Samuel dormía en un área, en algún lugar que pertenecía propiamente al templo. Pero no debemos entender o no debemos asumir
que el texto esté diciendo propiamente que Samuel dormía dentro del recinto sagrado propiamente, sino en un área, digamos, adyacente o aledaña, pero que estaba comprendida como una dependencia del templo y por lo tanto se consideraba parte de lo que era el recinto sagrado en general. Entonces, es lo que estamos entendiendo esto. Pero bueno, estamos haciendo esta explicación porque el pasaje establece una comparación de contraste entre Elí, el sumo sacerdote, y Samuel. Y un contraste bastante notable, porque nos dice que Elí ya era anciano, que ya no podía ver, y nos dice de Samuel que era joven, nos dice de Elí que se retiraba a sus aposentos para dormir, nos dice de Samuel que dormía en el templo, y son contrastes muy, digamos que chocantes, ¿no? Es decir, el texto nos está preparando para la despedida de Elí y para la introducción de Samuel como un protagonista importante en lo que era el servicio, en este caso profético, para el pueblo de Dios. La figura de Elí como que está en retirada, en tanto que la figura de Samuel como que se está introduciendo. Por eso es que estamos viendo este tipo de comparación, de contraste entre estas dos figuras, entre estos dos personajes. Entonces, Samuel dormía en alguna de estas dependencias de los sacerdotes que eran consideradas como parte de todo el templo. Y queremos destacar esta comparación, ¿no? Lo que queremos destacar es que Samuel no se iba a dormir fuera del área del templo. Él se quedaba a dormir cercano del recinto sagrado, donde estaba el arca de la alianza, símbolo de la presencia de Dios, trono de Dios en medio de su pueblo. En tanto que la Biblia destaca esa comparación entre Elí y Samuel. Samuel dormía en el templo, pero Elí dormía en sus aposentos. Creo que la Biblia nos quiere mostrar esa diferencia entre Elí y Samuel. Al establecer esa comparación entre el viejo sacerdote y el joven Samuel, fíjense, el viejo sacerdote y el joven Samuel. La palabra de Dios nos muestra otro detalle respecto a la vida espiritual de estos hombres. Samuel dormía en el templo, cerca del arca, cerca de la presencia de Dios. Elí dormía en sus aposentos, en la comodidad de su entorno personal y privado, como si fuera aparte de todo lo relacionado con las cuestiones propiamente del trabajo del templo. Es como si los aposentos de este viejo sacerdote fueran un lugar de retiro de sus funciones. Entiéndase eso, es como que llegaba el fin del día y el viejo sacerdote se retiraba a su espacio personal. Es como un tiempo del retiro personal de él propiamente. Un lugar donde él como que, bueno, ya vamos a desconectar de toda la responsabilidad del día y voy a dedicarme un tiempo para mí, para mi descanso, para mi relajación. Es como ponerme un punto y aparte. Hasta aquí mis funciones como sacerdote, pero en este pequeño espacio y en este pequeño tiempo yo me lo voy a dedicar a mí. Y creo que es válido hacer la aclaración que no es que fuera algo malo esencialmente que Elí, el sacerdote, fuera a dormir a sus aposentos. Vamos a hacer quizás esta aclaración, digamos que para hacer un poco de justicia en este asunto, ¿no? No se trata tampoco de ahora coger y despejar vivo a un personaje que la Biblia aquí nos está mostrando ciertos rasgos de negatividad,
no solo en este aspecto, sino en otros tantos aspectos que ya sabemos de la historia de Elí propiamente. Pero bueno, nosotros no tenemos que excedernos, ¿no? Y ver en cada detalle algo malévolo o perverso. Vamos a tratar de ser justos en la medida de nuestras mejores posibilidades. Bueno, más bien lo que estamos viendo es cómo la Biblia muestra ese contraste entre Elí y Samuel. Es como si la Biblia quisiera mostrarnos cómo Elí daba pasos, quizás hasta inconscientemente, quizás hasta inconscientemente, hacia el alejamiento de Dios. Elí como que ya estaba mostrando ciertos pasos que se alejaba de Dios, terminaba sus funciones de su trabajo sacerdotal en el día y se retiraba a sus aposentos como un lugar de retiro, como un lugar de apartarse, como un lugar de retirarse, de tener un espacio personal y privado, lo cual, repetimos, no es que esencialmente sea algo malo, sino en el hecho de que nos está mostrando cómo esta persona inconscientemente está alejándose, está dando pasos hacia el alejamiento, en tanto que el joven Samuel muestra pasos de acercarse. Está diciendo que el joven Samuel servía a Dios a través, es decir, bajo la tutela de Eli, servía a Dios durante todas las horas del servicio de las funciones propias del día, pero cuando llegaba la noche, la hora de retirarse, pues Samuel como que no se retiraba fuera del área correspondiente y perteneciente al templo, de modo que él trataba de permanecer todo el tiempo en el lugar de la presencia de Dios, en tanto que Elí se retiraba a sus aposentos como una especie de retiro personal privado para su descanso, en fin, para su relajación del día, lo que sea, lo que hacemos todos cuando nos vamos a dormir. Bien, ese tipo de contraste, ese tipo de comparación que de manera, digamos que bastante sencilla, estos versículos nos están mostrando esa diferencia entre Elí, cómo estamos viendo a un Elí que se está alejando, un Elí que está saliendo de la historia propiamente para darle paso a un Samuel joven, vibrante, consagrado, entregado, que no salía de la presencia del Señor en todo tiempo. Una diferencia notable en este sentido, y eso es lo que el texto nos está mostrando con este tipo de comparación, con este tipo de contraste. Elí se retiraba de la presencia de Dios, Samuel no salía de la presencia de Dios de día y de noche. Hoy en día, cada cristiano tiene una posibilidad muy ventajosa con respecto a estos personajes de la antigüedad. Y es que hoy nosotros somos el templo de Dios. Hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo. De modo que no tenemos que estar en un área determinada donde haya un local determinado que sea el lugar de la presencia de Dios, para estar cerca de la presencia de Dios en ese lugar, y que no pueda estar en ese lugar como que, no puede estar en el lugar de la presencia de Dios. Entendiendo que Dios es omnipresente y Dios puede estar y está de hecho en todas partes. Donde quiera que Dios es invocado, tanto en la antigüedad como en la actualidad, Dios puede estar presente en ese lugar. Pero Dios estableció en este tiempo, y ya antes y después, ¿no? De este tiempo que estamos tratando propiamente en el libro de Samuel, un lugar específico donde Él hizo su morada, digamos que de manera oficial, en la nación de Israel. Si alguien quería estar en el lugar de la presencia de Dios, en un lugar específico, pues había un lugar específico para esa presencia. Pero los creyentes de hoy, bajo esta nueva, digamos, relación de religión entre Dios y el hombre, bajo el pacto de la gracia, pues tenemos una posición ventajosa, siendo que ahora el templo de Dios pues es la iglesia, y cada creyente o cada cristiano en particular es el templo de Dios. Así que podemos tener una posibilidad de estar sin interrupción en la presencia de Dios.
Samuel, para estar sin interrupción en la presencia de Dios, tenía que estar ahí en el local correspondiente o perteneciente al templo, pero nosotros somos el templo. Hay una diferencia inmensa y abismalmente notable y muy ventajosa. Ahí encontramos en 1 Corintios 3:16 que el Espíritu de Dios mora en nosotros, en 1 Corintios 6:19 que somos propiedad de Dios porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, y en 2 Corintios 6:16 que no tenemos trato con los ídolos ni ningún otro poder del diablo, porque somos propiedad de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Se da cuenta esa relación de textos tan maravillosa, porque verdaderamente no tengo otra palabra para describirla, tan maravillosa. Así pues, nos podemos plantear algunas preguntas. Por ejemplo, ¿se siente el Espíritu de Dios complacido en esta casa, en este hogar, en esta habitación, en este templo que es nuestro cuerpo? ¿Se siente el Espíritu de Dios complacido? ¿Se siente bien aquí? Porque definitivamente la Biblia dice que pudiéramos entristecer al Espíritu, que pudiéramos incluso apagar el Espíritu. Es decir, cuando dice el mandato, no entristezcáis al Espíritu, no apaguéis el Espíritu. Se da cuenta que hay una cuestión de responsabilidad humana importante en cuanto a nuestra relación con Dios. Somos salvos por gracia y Dios hace todo para nuestra salvación. Y luego entramos nosotros a raíz de eso, ¿no? Como una consecuencia en esta relación de santificación, donde según corramos la carrera de la fe, pues podemos correr bien o podemos correr mal. Y eso implica una cuestión de responsabilidad humana. No es que no haya responsabilidad antes de la conversión, sí la hay, pero bueno, ese pudiera ser tema para otro video que ahora mismo no podemos abordar. Pero bueno, ténganlo en cuenta, y si quieren en los comentarios de este video puede dejar alguna pregunta o alguna sugerencia de lo que quisiera que tratáramos en algún otro momento. Entonces, hoy tenemos una gran ventaja. Si pensamos cómo era en relación con Samuel y cómo es en relación con nosotros, pues definitivamente nosotros vamos ganando por mucho. Bien, Efesios 5:18 nos llama, y es un llamado y es una ordenanza, es un imperativo a ser llenos del Espíritu Santo. Y ya vimos ya en videos anteriores que ser llenos del Espíritu Santo es correspondiente con Colosenses 3:16, que dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, porque tanto en Efesios 5:18 como en Colosenses 3:16 los resultados tanto de ser llenos del Espíritu Santo como de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros son los mismos. Cuando usted lee Efesios 5:18 en adelante y lee Colosenses 3:16, se va a dar cuenta de que los resultados o los frutos, las consecuencias de ambas acciones, ser llenos del Espíritu o que la palabra de Cristo more en abundancia, los resultados de ambas acciones son las mismas. Un detalle interesante. Pero se nos manda, se nos llama de manera imperativa a ser llenos del Espíritu Santo, y por lo tanto a no permitir que los apetitos de la carne dominen nuestras vidas. Sí, porque ser llenos del Espíritu Santo significa estar plenamente sometidos al dominio o al gobierno de ese Espíritu. Solo cuando el Espíritu Santo nos llena y su gobierno es la norma de nuestras vidas, será posible que la voz de Dios sea claramente discernida por nuestras mentes, ya en una condición, digamos, de mentes espirituales. Y la voz de Dios puede ser claramente discernida porque estamos diciendo que es correspondiente ser llenos del Espíritu Santo, a la vez que significa eso que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Entonces estaremos en las condiciones más favorables para poder discernir, entender y escuchar la voz de Dios en su palabra escrita. Y reiteramos el hecho de que la voz de Dios está para nosotros hoy en su palabra escrita, y no la va a encontrar en ningún otro lugar ni de ninguna otra manera. Bien,
En la época de Samuel era lógico que Dios hablara por otros medios. La Biblia no estaba escrita completamente, pero ya el canon de la Biblia está cerrado. No espere revelación de Dios de ninguna otra manera. No espere iluminación de Dios de ninguna otra manera. Tiene que venir a este libro. Así que asegúrese de llenarse del Espíritu de Dios, de someterse al gobierno del Espíritu, de que la palabra de Cristo more en abundancia en usted para que usted esté en condiciones favorables, óptimas, para discernir, entender y escuchar la voz de Dios en su palabra. Entonces, solo quienes buscan la intimidad con Dios, pues podrán ver estos resultados. La Biblia nos habla de algunos hombres, que no podemos hacer una mención de una lista, digamos, de todos estos hombres, pero creo que podemos mencionar por lo menos 4 hombres, es suficiente para el propósito de nuestro video, que nos muestran esa diferencia de lo que implica tener una comunión con Dios. Por ejemplo, tenemos a Enoc, allá en Génesis, que dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Una persona que no vio la muerte porque Dios se lo llevó, y fue una persona que caminó con Dios. Marcó la diferencia en su generación. Tenemos allí a Noé, también en el Génesis, que dice que halló gracia a los ojos de Dios. Y esa gracia pues le salvó la vida porque, bueno, todos conocemos la historia del diluvio y que Dios barrió la tierra. Definitivamente, ¿quiénes se salvaron? Noé y su familia. Los animales del arca, en fin, pero respecto a la humanidad, Noé y su familia, Chirrín, Chirrán. Tenemos a Abraham, de quien se dice que fue amigo de Dios, un título, digamos que honorífico en ese sentido. Tenemos a David, varón conforme al corazón de Dios. Es quizás importante o correcto señalar que todos estos hombres que estamos mencionando y otros que no estamos mencionando, pero que la Biblia sí menciona, no fueron hombres sin defectos. No fueron hombres perfectos, no fueron hombres impecables, inmaculados, no, fueron hombres con sus defectos. En algunos casos la Biblia no los menciona, no es que no los hayan tenido, sencillamente en algunos casos no se hace mención de ellos. En otros casos, como en Abraham o en David particularmente, sí se mencionan algunos de estos defectos. En fin, la Biblia nos es clara, es completamente honesta, de que estos héroes de la fe no fueron hombres perfectos, pero marcaron la diferencia en su generación porque caminaron con Dios, porque hallaron gracia, porque buscaron la intimidad, la amistad con Dios, porque buscaron tener un corazón compatible con el corazón del Señor. Y marcaron la diferencia en su generación, a pesar de no ser perfectos ni impecables como lo somos todos nosotros. Entonces, si ellos lo pudieron hacer, pues nosotros también. No por méritos propios, no porque tengamos ningún poder, ni porque ellos lo tuvieran, sino porque si en la gracia de Dios ellos tuvieron esa posibilidad de marcar la diferencia, eso significa que tú también tienes la misma gracia, tú también tienes las mismas condiciones humanas que tenían ellos, y si ellos pudieron con la gracia del Señor, pues tú también puedes con la misma gracia del Señor. Bien, entonces, estos ejemplos, en estos ejemplos de estas personas podemos notar la diferencia entre un cristiano y entre un creyente, porque no pudiéramos hablar de cristianos propiamente antes del cristianismo, pero bueno, como un creyente, un verdadero creyente, ya sea del cristianismo o de los que vivieron en esa fe antes de Cristo, que no vamos a entrar ahora a debatir esos detalles tampoco. Pero sí muestra la diferencia entre un verdadero creyente y un simple religioso. Un religioso que no es un verdadero creyente es alguien que conoce acerca de Dios. Pero un creyente es alguien que conoce a Dios. Y hay una diferencia entre conocer acerca de y conocer a. No es lo mismo conocer acerca de una persona, es decir, tener información, datos acerca de una persona, y otra cosa es conocer personalmente y tener una relación con esa persona. Hay una diferencia importante, pues la diferencia entre un verdadero creyente y un religioso es que el religioso puede tener información acerca de, ya sea que la información que tenga sea correcta o no, pero un creyente verdadero no solo tiene información, que por cierto debe ser correcta,
sino que también tiene una relación de intimidad. Busca la intimidad con Dios. Y esa es la diferencia más notable. Entonces, es entonces cuando la voz de Dios en nuestro diario vivir será una experiencia maravillosa. Cuando usted tenga y busque esa comunión con Dios. Ya no será la experiencia de otros. Sí, porque vamos a la iglesia, a los cultos, y siempre hay creyentes que se destacan en el buen sentido. Quiero decir, wow, ese hermano, ese es un varón de Dios, ese es un hombre de Dios, esa hermana es una mujer de Dios. Ya no será la experiencia solo de él o de ella, puede ser la mía, puede ser la tuya. Y de hecho, debería ser la mía y debería ser la tuya. Es como debería ser propiamente. Así que todo lo que hay que hacer es ver cuáles son los principios que la Biblia nos enseña, y en el caso de la historia de Samuel, pues estamos viendo precisamente esos principios, y es solamente aplicarse a esos principios de la palabra de Dios. Tener un corazón de siervo, un corazón dispuesto a servir, una actitud de humildad, amar la palabra de Dios, buscar la comunión y la presencia de Dios, gustar de esa presencia y de esa comunión. Pues no estamos hablando de nada insólito, estamos hablando de lo que debería ser lo normal de un verdadero creyente. Entonces, esa dirección de Dios será tan clara a nuestra mente que todos podrán saber que nuestra vida es guiada por Dios. La palabra dará luz a nuestra vida y siempre podremos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así lo encontramos en Romanos 12, verso 2. En conclusión, y ya aquí terminamos la conclusión tanto del libro como de la serie, y bueno, pues cerraremos nuestra serie aquí casi que en este momento. El final del verso 4 nos dice que antes que la lámpara de Dios fuese apagada, porque el candelabro se encendía y duraba toda la noche encendido, porque era luz en la oscuridad. Cuando salía el sol de la mañana y había 12 horas de luz del sol, pues la lámpara, el candelabro, se apagaba. Pero dice que antes que fuese apagada, es decir, que un momento antes del amanecer, antes que saliera la luz del sol, dice que Jehová llamó a Samuel, y Samuel respondió, heme aquí o aquí estoy. Es decir, Samuel escuchó la voz de Dios. Vamos a entender algo. No es mi intención espiritualizar este asunto. Samuel escuchó el llamado de Dios, escuchó la voz de Dios porque fue un llamado audible. Y Samuel no era sordo, definitivamente. Samuel, incluso joven, y esta era su primera experiencia, él mismo no sabía quién era el que lo estaba llamando. De hecho, él pensaba que era Elí quien lo estaba llamando. Así que un par de veces Samuel fue a despertar a Elí para decirle, aquí estoy, ¿qué quieres? Dime, ¿para qué me llamaste? Elí, por supuesto, como que no lo había llamado para nada. Oye, vete a dormir, dale, descansa. Samuel vuelve a repetir porque Dios lo volvió a llamar, y Elí entonces que se da cuenta de lo que está sucediendo a la segunda, a la tercera vez. Bueno, perdonen que ahora no me acuerdo de ese detalle específico, pero bueno, fueron 2 o 3 veces que Samuel fue, y entonces que Elí se da cuenta de lo que estaba sucediendo y le dice, bueno, cuando ve y regresa y cuando vuelvan a llamarte, tú respondes, habla que tu siervo escucha. Bien, esa es la historia. Todos hemos leído, los que hemos leído el libro, ¿verdad? Porque esperamos que haya leído el libro de primero de Samuel y todo lo demás. Ya sabemos toda esa parte de la historia. Así que Samuel realmente escuchó la voz de Dios porque Dios lo llamó audiblemente y Samuel no era sordo. Así que no estamos tratando de espiritualizar este asunto. No se trata de que Samuel era pero tan espiritual que podía escuchar vibraciones espirituales no audibles para los no espirituales. No se trata de eso. Sencillamente Dios llamó a Samuel de una forma audible y Samuel, por supuesto, que lo escuchó. Nada tiene que ver con ese tipo de espiritualización, no es el caso. De hecho, bueno, ya dijimos que era la primera experiencia de Samuel. Es bueno destacar que no se trata de méritos de Samuel, porque estamos viendo que hay principios de la historia de Samuel que se aplicaron a este personaje,
y que los estamos estudiando, los estamos extrayendo, ¿verdad? Extrayendo de la palabra de Dios, estamos haciendo una exégesis. Recuerden que la diferencia entre exégesis e eisegesis es de lo contrario. Estamos extrayendo estos principios de la palabra de Dios y vemos que en Samuel se aplicaron ciertos principios que si nosotros también los aplicamos, pues definitivamente vamos a estar en condiciones espiritualmente favorables, buenas, óptimas para discernir la voz de Dios en su palabra. Y es todo lo que estamos haciendo con este material, con este contenido, con estos videos. Es bueno destacar que no se trata de méritos de Samuel que obligaron a Dios a hablarle, de ninguna manera. Dios es soberano en la creación. Nadie tiene que decirle a Dios con quién tiene que hablar y por qué tiene que hablar con esa persona y cuándo tiene que hacerlo. Nadie tiene que decirle eso. Dios es soberano. Dios llama y habla con el que Él quiere, cuando Él quiere, lo que Él quiere. Nadie tiene que nada que ver con esa cuestión. Es una decisión de Dios propiamente. Así que Dios quiso hablar con Samuel porque esa fue la decisión de Dios y ese fue su plan. Dios escogió a Samuel para que fuera el último juez de Israel y diera fin al periodo de los jueces y diera inicio a la monarquía en Israel. Todo esto porque Dios así lo quiso. Pero las características o los principios que hallamos en Samuel ciertamente son útiles para los creyentes de hoy, para que estos creyentes, que somos nosotros, podamos desarrollar vidas espirituales y tener una correcta relación con Dios en la comunión del Espíritu. Creo que los principios que se encuentran aplicados al personaje de Samuel perfectamente se pueden aplicar a nuestras vidas y perfectamente pudiéramos tener resultados muy favorables de la aplicación de estos principios. Así que les dejo con unas preguntas que son básicamente los puntos fundamentales de los 3 capítulos de nuestro libro y de nuestra serie. ¿Está usted consagrado al servicio del Señor? ¿Está usted consagrado? ¿Tiene un corazón de siervo? ¿Desea servir? Recuerden una frase que dijimos, alguien que no puedo decir quién lo haya dicho, pero alguien dijo alguna vez que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Así que bueno, le preguntamos, ¿está usted consagrado al servicio del Señor? ¿Ama usted la palabra de Dios? ¿Tiene amor por esta palabra? ¿Esta palabra es importante para usted? ¿Es su alimento diario? ¿Tiene amor por ella? Porque si usted no ama la palabra de Dios, difícilmente estará en condiciones de escuchar esa palabra y de discernirla. ¿Busca usted la presencia y la intimidad con Dios cada día? ¿Busca y gusta de esa presencia y de esa intimidad y de esa relación con Dios? ¿Le agrada estar en la comunión y en la compañía de Dios? ¿O se agrada de estar metido en sitios que a Dios no le agradan? Piense si está en condiciones de escuchar su palabra o no. No piense que su vida espiritual se va a desarrollar por sí sola. No piense que usted podrá tener una vida espiritual exitosa sin ninguna o con muy poca inversión. No se engañe. No se engañe. Lo más seguro es que usted esté perdiendo terreno cada día en la lucha contra Satanás, en la lucha contra el mundo, en la lucha contra su pecado cada día. Eso es muy probable si usted no está consagrado al Señor, si usted no ama su palabra y si usted no busca y gusta de la presencia y de la compañía y de la intimidad y de la comunión con Dios. Difícilmente usted podrá desarrollar una vida espiritual exitosa, fructífera. Recuerde las palabras de Jesús en Juan 15, dice que en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto. Entonces, ¿cómo usted va a llevar mucho fruto si usted no ama la palabra de Dios, si usted no está consagrado a servir a Dios, si usted no busca y gusta de la presencia y la intimidad y la comunión con Dios? Definitivamente, ¿cómo usted cree que va a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo va a discernir la voluntad de Dios? ¿Cómo va a entender las palabras de Dios en este libro si usted ninguno de estos principios se aplican en su vida? Lo más seguro es que usted esté perdiendo terreno en la batalla
contra el pecado y en la batalla por la santificación cada día, si uno está aplicando estos principios. No sea iluso. Y perdone si yo le hablo de esa manera, pero prefiero sacudirle la conciencia en este momento por el bien de su alma que mecerla cómodamente en las fantasías espirituales de su propia imaginación. El ejemplo de Samuel provee principios básicos, principios elementales, como hemos dicho ya varias veces, no estamos desenterrando misterios insondables. No es el caso. Estamos viendo principios muy elementales, cuestiones muy básicas y muy obvias incluso. El ejemplo de Samuel provee principios básicos para la comunión con Dios. Y es en la comunión donde estaremos en las mejores condiciones de escuchar con claridad y discernir la voz de Dios para nuestras vidas y marcar esa diferencia en nuestra generación. Dios les bendiga mucho.